Una de las cosas más perturbadoras que sucedió en Aprender de Grandes, a mi criterio, por una cuestión simbólica, es lo que sucedió con el ciclo Aprender de Meli Fuhrman. Y digo más perturbadoras porque, como habrán visto hasta ahora, Jerry no ha reparado en cada oportunidad que tenía para aplastarme a mí y para aplastar a otras personas. Pero en este caso, siendo que era el ciclo en honor a Meli Fuhrman, me resulta choqueante y repulsivo que Jerry también haya usado ese ciclo como mecanismo de aplastamiento sistemático de mi persona, de mi psiquis y de mi salud emocional. ¿Quieren saber cuántos editores pasaron por el ciclo Aprender de Meli Fuhrman? Básicamente tenía que ver con editar conversaciones por Zoom entre Jerry y el invitado. Y además integrar alguna imagen si el invitado la había grabado. Este es un testimonio personal sobre un caso de acoso laboral y mobbing, de una experiencia que jamás imaginé me tocaría vivir. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Aprender de Meli Fuhrman, el ciclo en que conversamos con personas que, como yo, tuvieron la suerte de estar cerca de Meli. Quiero presentarles a nuestra gran invitada de hoy, que es Mariana Jasper. Lo mejor que podemos hacer para homenajear a Meli es seguir aprendiendo y enseñando. Meli tiene esta capacidad de agarrar un campo, explicarlo, de ponerlo de una manera que los demás lo pueden usar y lo pueden entender, y una vez que se ha dado el lujo de eso, vamos a mostrar que todo lo que acabo de explicarles que está bien, quizás está mal también. Yo la veía trabajar y no podía creer la cantidad de cosas que hacía cada día. Con Meli teníamos la convicción de que cada uno de nuestros proyectos tenía que iniciarse con un documento que nos pusiera en la misma página. De Meli, además de aprender a mirar, aprendí ese liderazgo y esa discusión. Yo no conocía a Meli, vio algo, me pareció que yo en ese lugar tenía sentido. Yo creo que hay algo en Meli que es una especie de confianza en sí misma que le permitió toda la vida tener su brújula interior. Es como una persona que tiene una llave en la mano que abre todas las puertas. Era súper sólida en lo que hacía, pero con una ternura extraordinaria e infinita. Créase o no, para el ciclo Aprender de Meli Fuhrman pasaron 4 editores, así como lo escuchás. 4 editores. A mí me resultaba incomprensible, no lo podía entender bajo ningún concepto cómo una persona tan miserable como Jerry, que medía cada centavo, que buscaba cómo agarrarse $20 en todo un año, me estaba pagando mis 625.000 pesos por semana y no me dejaba hacer absolutamente nada. Cada vez que le decía, bueno, Jerry, ¿te parece que venga acá a grabar la promoción y demás? No tengo ancho de banda, me decía. No tengo ancho de banda era una de las respuestas de Jerry automáticas a casi todo lo que yo le decía para hacer. Además, cuando estaba Juanpi presente físicamente en los lunes, que venía alrededor de una vez por mes o un poco más a veces, cada vez que yo le proponía a Jerry hacer algo, siendo que era el productor audiovisual y ya con 19 meses aproximadamente o 20 meses de antigüedad en el proyecto, cada vez que le preguntaba algo le decía, Juanpi, ¿qué te parece? Yo no era consciente y no lo podía comprender. Es como decir que 2 más 2 es 4, le decía, Jerry, está todo pago con Moni, ya me tenés cubierto, le digo. Si por ejemplo estuviéramos haciendo un episodio, mi jornada de episodio con equipos vale 400.000 pesos el día, le digo. ¿Por qué no me aprovechás y hacemos un podcast o grabamos más cosas o grabamos las publicidades? Y a todo Jerry me decía que no de manera sistemática y automática. Y cuando yo le proponía, por ejemplo, hacer proyectos audiovisuales con él, siendo que Aprender de Grandes es un proyecto de naturaleza audiovisual, él me decía, habría que evaluar el costo de oportunidad. O sea, como que si lo que tuviera que hacer no valdría la pena hacerlo grabándolo bien. Jerry empezó a mandarme sistemáticamente el mensaje de que mi trabajo no tenía ningún sentido. Y yo no lo podía comprender. Me dolía el estómago con lo que sucedía con eso que me decía. Por ejemplo, con el ciclo Aprender de Meli Fuhrman, una vez yo le propongo, Jerry, ¿por qué no aprovechamos y hacemos con este ciclo conversaciones en el estudio de bus o en algún lado y grabamos profesionalmente? La respuesta de Jerry a mi propuesta, ¿saben cuál era? Me miraba a los ojos con cara de póker, con la misma cara que le decía a la productora de Penguin Random House que no habían quedado en la pantalla. Me miraba y decía, Tommy, ¿qué nos demuestra que si grabamos bien va a ser alguna diferencia? Y eso yo lo recibía como que mi trabajo no tenía ningún sentido ni valor.
Y yo no podía comprender cómo Jerry me estaba diciendo eso, siendo que el podcast había crecido radicalmente justamente por el hecho de que cambiamos y mejoramos toda la parte técnica. Me encanta acá en Aprender de Grandes aprender sobre la palabra. El uso de la palabra, cómo la palabra nos forma, nos da nuestra identidad, nuestra capacidad de pensar, de proyectarnos, de empatizar con otra gente y tantas otras cosas. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jerry? Muy bien, un lujo poder conversar en Aprender de Grandes. Lo mismo digo. Mi manera de fotografiar tiene que ver mucho con ser parte del lugar, con vivir las experiencias de la gente, vivir como ellos. Cada una de las historias que he contado con la fotografía es como si fuese una microvida dentro de mi vida. Cuando trabajo, yo tengo por un lado lo que llamo la sopa creativa, donde yo voy empezando a poner un montón de ingredientes. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Una de las cosas que más me fascina en Aprender de Grandes es conversar con gente que mira el mundo con lentes o prismas distintos a los que tengo yo. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal, Jerry? ¿Cómo va? Muy bien. Porque recuerden que en enero de 2023 tenía 35.000, aproximadamente a 32.000 suscriptores, y 2 años más tarde llegamos a tener 250.000 suscriptores. Jerry se encargaba de sutilmente, como una llovizna, ir instalándome ciertas ideas que me generaban una confusión tremenda. Aparte, yo me encontraba en una ecuación y en un jaque mate de empezar a explicarle a Jerry y sentirme una humillación tremenda, decirle, pero Jerry, no entiendo, ¿cómo es que me estás diciendo que no hay diferencia entre grabarlo bien y no grabarlo? Era permanente mi ecuación en la cabeza del dinero que estaba cobrando. Ya en un momento eran 2.750.000 pesos para lo que fue noviembre del año pasado. Yo todo el tiempo tenía la fórmula que me había instalado ya en esa conversación de Tommy, ¿cómo sabemos si se justifica esta inversión? Y el hecho de que yo no podía ejecutar nada de todo esto. Por eso también tenía un grado de sobreexigencia sobre el equipo de edición, porque yo sentía la necesidad de que tuviera que salir todo perfecto, porque ya que estaba pudiendo hacer tan poco con relación a mi área particular, tenía que salir todo perfecto, porque aparte Jerry tiene grados de exigencia altísimos. Con el tema del ciclo Aprender de Meli Furman, en un momento lo que se me ocurrió, dado que iban a hacer conversaciones por Zoom, fue decirle a Jerry, bueno Jerry, ¿qué te parece si hacemos una guía de autograbación como para que las personas que estén en el Zoom al menos tengamos una imagen un poco mejor de lo que iba a generarse la imagen de Zoom? Y me dijo, dale, buena idea. Entonces lo que hice fue armar una guía de autograbación bastante exigente, que hasta en un momento me pregunté si no era demasiado exigente para personas que no necesariamente tenían ninguna relación con el mundo audiovisual, ni tal vez cómo saber cómo configurar el teléfono tan específicamente. Entonces, con algo de temor adentro, desarrollo la guía con un grado de exigencia alto, con miedo a que Jerry me diga, che, Tommy, mira, me parece que esto tal vez puede llegar a ser muy exigente y demás. Y lejos de que pase eso, pasó exactamente lo contrario. Para mi sorpresa, cuando le doy la guía a Jerry, me la devuelve con 3 o 4 puntos que elevaban el grado de exigencia hacia la guía de autograbación. Tal es así que esta es la guía de autograbación que yo diseñé y que Jerry terminó de completar para lo que fue el ciclo de Aprender de Meli Furman, que justamente Jerry también lo utilizó para generarme malestar, incomodidad, humillación y demás. Es así que yo fui hablando con los distintos invitados del ciclo y cuando me tocó hablar con Marcela Bash, no sé si Marcela vos te contarás de esto, ella se puso muy nerviosa porque me decía, Tommy, mirá, yo no estoy acostumbrada por un lado a salir en cámara y por otro lado no entiendo nada de tecnología. Les voy a presentar a nuestra gran invitada de hoy. Ella es Marcela Bash. Y hay una frase que creo que vos la decís también, hace algo que si vos no lo hicieras no se haría.
Y una cosa es ser la primera, llegar primera, y otra cosa es guiar. Esos fueron los primeros mensajes. Te dije, bueno, tranquila, Marcela, no te preocupes, te llamo por teléfono. Bueno, la llamé una vez por teléfono, hablamos, recuerdo y todo, casi 35 minutos estuvimos hablando, hasta que al final me di cuenta que estaba generándole tal estrés a Marcela que me di cuenta que iba a ser contraproducente, porque tal vez íbamos a procurar una mejor imagen audiovisual, pero a costas de que la persona se sienta completamente incómoda y estresada. Tal es así que cuando me acerco a Jerry y le comento esta situación, digo, che, mirá, Jerry, estoy hablando con Marcela, la noto muy estresada, ya estuvimos cambiando mensajes algunos días, ayer tuvimos una conversación telefónica de media hora, y nada, le dije, la verdad que al final le dije, mirá, Marcela, no te preocupes, podemos usar la imagen de Zoom, y total no va a haber tanta diferencia, así que vos relajate, grabalo como puedas, y si no sale mejor, no te preocupes para nada, vos disfrutá la conversación con Jerry, le dije. Cuando voy y le comento esto a Jerry al día siguiente, esperando que me diga, ah, bueno, dale, Tommy, perfecto, ¿saben lo que me dijo? Me dijo, no, ¿cómo, Tommy? Es muy importante, esta imagen es la que vamos a usar para publicar los episodios. Jerry, sabiendo que su invitada Marcela Vaz en el ciclo de aprender de Meli Furman de su amiga fallecida, utilizó este ciclo para aplastarme a mí a costas de presionar a la gente. Ni que hablar lo que hizo con Diego Golombek. Jerry, recuerdo que en una de la tanda de episodios de las últimas que grabábamos, invitó a una profesora de matemática. Es una eminencia en el mundo de la matemática, de la facultad, una de las personas más respetadas o más queridas en lo que es esa materia. Y recuerdo que Jerry me contó que Diego Golombek le pasó el contacto de esa profesora. Resulta que cuando vino la profesora y grabamos el episodio, Jerry no quedó conforme con lo que sucedió en el episodio y decidió no publicarlo. Ese día me manifestó que esa persona se le había recomendado a Diego, y por lo que yo viví y vibré de Jerry, y yo hablo siempre de hechos y no de interpretaciones, y acá te doy la interpretación personal, es que Jerry quedó resentido porque si grabamos 2 episodios por día, en lo que es las tandas de episodios, tengan en cuenta que cada día de episodio, aún con los bajos presupuestos que tenía Jerry, son bastante caros. Entonces, a mi entender, Jerry quedó resentido con Diego Golombek, y lo que sucedió luego, que Jerry tomó como una oportunidad más para incomodarme, para aplastarme a mí, fue que Diego no podía descargar el archivo de su celular, y siendo que Diego es una especie de genio, porque escribió como 17 libros, especialista del tiempo, gran comunicador, divulgador científico, un tipo de 10, tampoco tenía mucha relación con el tema de la tecnología puntualmente del celular. Tal es así que con Diego he hablado alrededor de 2 o 3 veces, y no logrando haberles cargado el material, porque no podíamos lograrlo porque era muy pesado, le pregunté a Jerry si quería que yo vaya a lo de Diego para ayudarlo a descargar. Y efectivamente me dijo que sí. Yo fui a lo de Diego, tuvimos una charla muy amena, habremos estado 1 hora y media aproximadamente juntos, charlamos de distintas cosas. Diego, vos te acordarás si estás viendo este video y lo podrás testificar. Finalmente no pudimos lograr descargarlo. ¿Saben qué es lo que me dijo Jerry? Cuando yo fui y le planteé, siendo que Jerry ya sabía que yo ya había estado hablando hacía casi 2 semanas o 10 días con Diego varias veces, además de que fui a la casa y le dije que no habíamos logrado descargar. ¿Saben lo que me dijo Jerry cuando le digo, bueno, Jerry, ¿qué cuenta hasta la situación que hacemos? Me miró fijo a los ojos y me dijo, sigamos intentando. Sabiendo lo que, el dolor y la incomodidad que me generaba a mí perseguir a su amigo íntimo, porque eso es lo que yo creí que era Diego Golombek, siento que estuvo tan cercano al proyecto, pero hoy me doy cuenta que Jerry no tiene amigos íntimos. El único amigo verdadero de Jerry es el ego de Jerry Garbulski. Lamentablemente esa es la verdad. A todos nos ha usado, a todos nos usa, y eso es lo que vino haciendo hace un montón de tiempo. Y Diego te utilizó, así como Adrián, así como Gustavo Ponerey y otras personas, como herramienta de aplastamiento mío. Y ¿sabes lo que para mí, y esto es lo que yo interpreto hoy? Que dijo, voy a matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado lo voy a aplastar a Tommy, y por otro lado se la voy a mandar a guardar a Diego, que me mandó a esta persona para entrevistar en el podcast. Esa es mi posible inferencia de lo que había en la cabeza de un psicópata. Solo un psicópata hace estas cosas y las que viene haciendo y las que les vengo narrando. No existe en el funcionamiento humano normal gente que haga lo que hace Jerry Garbulski.